Hola, ¿cómo están? Hace minutos hablé telefónicamente con mi madre. Mamá está en Lima, recientemente cumplió 85 años y como ustedes ya saben, ella es una mujer de profunda fe religiosa, profunda y admirable fe religiosa. Va a misa todos los días, ayuda y protege a mucha gente. Y entonces mamá estaba no contenta, contentísima. No alegre tan solo, estaba jubilosa, estaba como pocas veces la he escuchado, casi como si hubiera ganado un premio. Me decía, es un milagro de Dios que tengamos un papa peruano. Le dije que tenemos que ir juntos a Roma, al Vaticano, a saludar al nuevo papa peruano. Y se entusiasmó mucho, mucho. Y le he pedido a mamá que ella mm, ejerza su influencia y hable con sus amigos en la iglesia para que eventualmente el nuevo Papa peruano me dé una entrevista en el Vaticano. ¿No sería lindo? Así que mamá y Silvia y yo y todos aquí en casa y en mi familia extendida en Lima estamos supremamente felices y al mismo tiempo con una sensación de incredulidad, de asombro y de estupor, ¿no? Mamá, ya les cuento, dice, es un milagro de Dios que se haya elegido a este papa peruano. Incredulidad, asombro y estupor, decía yo, porque en general los peruanos no estamos muy acostumbrados a ganar nada, ¿verdad? No estamos acostumbrados a una alegría de este tamaño. No estamos acostumbrados a sentir orgullo de nuestros representantes, de nuestras autoridades. Más bien estamos resignados a perder siempre o casi siempre, a hacer el ridículo, a quedar mal, a elegir a unas autoridades que luego nos decepcionan, nos defraudan y hasta nos humillan, ¿no? Y hablo de autoridades políticas, pero hablo también de autoridades de toda índole, ¿no?, en la vida peruana. Y ahora de pronto, los peruanos, que ya nos habíamos dado un tremendo alegrón en 2010, hace 15 años, cuando Vargas Llosa ganó el Nobel, ahora hemos tenido esta inesperada, grandísima felicidad. Que un hombre, Robert Francis Prevost Martínez, que eligió pasar en el Perú poco más de 20 años de su vida, sea ahora el Papa León XIV. Le pregunté a mamá si tiene amistad o familiaridad con el nuevo Papa y me dijo que no. Una razón más para ir a Roma, al Vaticano, a conocerlo. En cualquier caso, no solo mamá, no solo nosotros aquí, Silvia y yo, sino en general todos los peruanos, y cuando digo todos, cuento o incluyo también a los que no son católicos, a los que no son creyentes, a los que, como yo, son creyentes inconstantes o dubitativos. Cuento a los agnósticos, a los de otras confesiones religiosas, pero en el Perú hay un genuino ambiente de fiesta. En particular, claro, en Chiclayo, diócesis de la cual fue obispo. Y obispo nada menos que desde 2015 hasta 2023, 8 años largos. Quien era entonces conocido como Monseñor Roberto. Naturalmente nadie en Chiclayo le decía Robert, ni Francis, ni Mr. Prevost, sino Monseñor Roberto. Y él habla perfectamente el español y por supuesto se metió a los chiclayanos en el corazón. Y asimismo él se metió en el corazón de los chiclayanos. Vivía en la casa del obispado, a 3 pasos de la catedral. Desayunaba en el restaurante El Trébol,
Ahora en el restaurante El Trébol han puesto un gran cartel que dice: "Aquí comió el Papa". ¿Qué desayunaba? Desayunaba un jugo de papaya o un jugo de naranja y un plato que se conoce como frito chiclayano. No me jacto de haberlo probado, que es carne de cerdo con yuca y con camote. Un desayuno poderoso, ¿no? Pero en general era muy sensible a la buena comida peruana. Esto dicen quienes lo atendían en Chiclayo, ¿no? En ese restaurante El Trébol y en otros, que siempre pedía un ceviche o un seco de cabrito o un arroz con pato o un chicharrón de pollo, o sea que era de buen diente, de buen comer, el obispo, el obispo Monseñor Roberto. Mucha gente en Chiclayo y antes en Trujillo y antes en Cholucanas lo conoció y se hizo fotos con él, ¿no? Y ahora toda esa gente está mostrando las fotos de fui amiga del Papa o yo soy amiga del Papa. Mucha gente le pedía al obispo, y antes en Trujillo y en Cholucanas, al vicario o al canciller de la diócesis, por favor, quiero que usted sea el padrino de mi hijita. Hay un montón de Mildreds, como la mamá del nuevo Papa, Mildred Martínez, en Chiclayo, Trujillo, y esas Mildreds llevan el nombre de la mamá del nuevo Papa, Mildred Martínez, en homenaje a quien entonces predicaba, pastoreaba en esos territorios. ¿Ah? Y entonces, claro, el Papa en Chiclayo, en Trujillo, es padrino de un montón de niñas y seguramente también de un montón de niños, ¿no? La gente lo quería mucho. A él le gustaba jugar al tenis más que el fútbol. De los deportes, su gran pasión es el tenis, pero raramente encontraba tiempo para jugarlo y dicen que es un bastante buen jugador de tenis. También le gustaba salir a montar a caballo y dirigirse mm, a caballo a las poblaciones en las afueras de la ciudad. Chiclayo es una ciudad que tiene más o menos 600.000 habitantes, ¿no? Y Trujillo, que está un poquito más cerca de Lima, es una ciudad algo más grande, que tiene 1 millón de habitantes. En Trujillo, Prevost Martínez pasó, creo que como 11 años, y en Chiclayo como 8. O sea que sumados Trujillo y Chiclayo, sus estadías en ambas ciudades al norte del Perú, casi 20 años. Mm, En Cholucanas no estuvo 12 años, como dice en una crónica muy bonita hoy en el ABC, la corresponsal de ese diario en el Perú, Paola Ugas. Cholucanas no estuvo 12 años, estuvo apenas 2. 85, 86 como misionero agustino. Llegó con 30 años apenas, ¿no? Y eligió esa vida. Eso me parece a mí que es admirable, ¿no? Porque él ha dicho que de joven tuvo dudas, no sabía si casarse y tener hijos, fundar una familia. Él había visto en sus padres, en Luis Prevost y Mildred Martínez, un gran amor. Además, su mamá era bibliotecaria, una mujer amante de los libros, una gran lectora, y su papá era una suerte de profesor espiritual, de profesor de la fe religiosa, de catequista. O sea que probablemente el Papa eligió el camino de la fe, de la santidad, del sacerdocio, inspirado en su padre, ¿no? Que era catequista. Por cierto, el Papa tiene 2 hermanos y uno de ellos vive en la Florida, aquí en la Florida, en Port Charlotte, y ha dado una entrevista diciendo que admira mucho al nuevo Papa, a su hermano, Robert Francis, que ya cuando eran niños descollaba, sobresalía Robert Francis Prevost Martínez por su devoción, por su carácter pío. Y entonces le decían, seguro que tú vas a ser Papa. Y así fue, y así fue. Un milagro, dice mi madre. Y mi madre en estas cosas no se equivoca, ¿eh? Pero este hermano del Papa que vive aquí en la Florida resulta que es admirador de Trump. Bueno, ninguna familia es perfecta, ¿no?
El Papa dudo mucho que sea admirador de Trump. No creo que sea admirador de Trump. Mucho me temo, sin embargo, que eventualmente tendrá que recibir al señor Trump en el Vaticano, ¿no? Gajes del oficio. Es un papa estadounidense, el primero de la historia. Supongo que el señor Trump va a querer pasar un ratito por el Vaticano. Pero el papa sí se ha pronunciado, con gran altura, por supuesto, ¿no? Contra algunos funcionarios del gobierno de Trump, en particular contra el vicepresidente, este señor tan antipático, tan irritante, llamado J.D. Vance, que por cierto se convirtió al catolicismo ya con 30 o 30 y pico de años. Vance había dicho que no se puede querer a los inmigrantes indocumentados, que uno quiere a los miembros de su familia, a su círculo íntimo, y como mucho a la comunidad, a los vecinos. Pero luego querer a gente que uno no conoce, gente que viene de otros países, de unos países pobres, y gente que no respeta la ley, que entra sin permiso a este país y que constituyen una amenaza. Entonces, esto había dicho J.D. Vance. Y el nuevo papa, que todavía no era papa, claro, pero esto ocurrió este año ya, ¿no? Porque ya Vance era vicepresidente, lo corrigió y le dijo: usted está equivocado y no se puede priorizar el amor al prójimo. El amor al prójimo es a todos los prójimos, a la familia, a los vecinos, a la comunidad y a los pobres prójimos, sufrientes, dolientes, desamparados, desposeídos, desheredados de esta tierra, que sueñan con una vida mejor. ¿Cómo le vamos a dar la espalda? ¿Cómo seríamos tan cabrones, no es cierto? Pero tengo la mejor opinión de este Papa, la mejor opinión. En Chiclayo han dicho el Papa es chiclayano. También han circulado muchos titulares que decían de Chicago a Chiclayo. Y por supuesto el Papa es peruano, pero el Papa es chiclayano, es más gracioso todavía, ¿no? Cuando era obispo de Chiclayo se hizo ciudadano del Perú y ha sido publicado hoy su documento nacional de identidad, su DNI peruano, que quizá lo vamos a ver mientras yo voy hablando. Por cierto, también hoy he visto y me ha enternecido, me ha conmovido un video del nuevo Papa, Leo XIV, cantando cuando ya estaba en Chiclayo. Esto es año 2014, 2015, cantando unos villancicos navideños con un grupo de muchachos. No sé si podemos ver un pedacito. Aquí está. Genial, ¿no? Se nota que es una buena persona, que es un hombre humilde, que se acerca a la gente y que no predica desde una torre de marfil, ¿no? O de un castillo amurallado, que no es distante de su grey, de su feligresía, ¿no? Tienen sobre él una muy buena opinión y así se han expresado ambos, dos periodistas a quienes yo admiro mucho, y que han sufrido mucho por ser valientes e insobornables, Pedro Salinas y Paola Ugaz. Ellos han publicado varios libros denunciando los inenarrables abusos perpetrados contra menores de edad por los pervertidos, los depravados del sodalicio de la vida cristiana. Una secta, yo diría, casi satánica que el Papa argentino Francisco suprimió y dio de baja gracias al trabajo extraordinario periodístico de Salinas y de Ugaz. Como parte de ese trabajo, ellos conocieron al entonces Monseñor Roberto, obispo de Chiclayo, al actual Papa, y ahora dan fe, dan testimonio de que el obispo de Chiclayo, ahora nuevo Papa, se puso siempre del lado de la justicia y de la verdad, y demostró una gran solidaridad y una gran empatía con ellos y en general con los que habían sufrido en todos estos casos horribles de abuso, ¿no? O sea que tanto Salinas como Ugaz creen que este es un muy buen papa, una buena elección y que va a estar a la altura de la valla muy alta que dejó el papa argentino Francisco. Sin embargo, y esto me ha impresionado, han revelado también que los malvados del sodalicio
en venganza contra Prevost Martínez, hicieron circular en Roma, antes de este cónclave de los 133 cardenales que han elegido papa a Prevost Martínez, un expediente para destruirlo, para liquidarlo moralmente, para lincharlo moralmente, como en la película Cónclave, afirmando que cuando era obispo de Chiclayo, Monseñor Prevost había encubierto varios casos de abusos sexuales perpetrados por otros sacerdotes contra 3 hermanas que tenían entre 9 y 14 años. Pero Salinas y Ugaz investigaron y todo era absolutamente falso. Era una patraña, era un embuste maléfico para manchar la reputación del nuevo papa. Por suerte, los cardenales, o la mayor parte de ellos, no cayeron en la trampa vengativa, satánica de estos cabrones del sodalicio, que hizo muy bien el papa argentino en fumigar. Y también se ha sabido hoy que Prevost Martínez, el cardenal Prevost, gana en la 4ª votación, sacando ya más de 89 votos sobre 133. Tienes que pasar los 2/3, ¿no? En la 3ª votación estaba todavía arriba Parolín, según he leído en la prensa española. Pietro Parolín, que se suponía era el favorito que había dejado el Papa argentino Francisco. Se suponía que Francisco quería que Pietro Parolín fuese el Papa, pero aparentemente no. Aparentemente Francisco a sus cardenales más cercanos les había dicho no, Parolín no, Prevost, y así fue. En la 3ª votación, una antes de la que eligió Papa a Prevost Martínez, Parolín había sacado 49 votos contra 38 de Prevost. Está muy furioso y así se ha manifestado un asesor cercano a Trump con este nuevo papa peruano, trujillano, chiclayano, piurano. Se llama Steve Bannon, es un poco loquillo, ¿no? Bannon. Y ha dicho que el Vaticano ha elegido a un papa abiertamente anti-Trump. Si es así, cojonudo, yo aplaudo. Porque si es un papa pro-Trump, estamos jodidos, ¿no? Estamos jodidos, ¿no? Y que el nuevo papa, Prevost Martínez, es un marxista total. Yo no creo que sea un marxista total. Yo creo que es una persona de buen corazón, de buenas ideas, de buenas intenciones, ¿no? Y a la que yo veo con inmensa simpatía, sobre todo, y aquí claro me traiciona el corazón, ¿no? Porque él ama a los peruanos y lo ha demostrado. Y ha vivido en el Perú más de 20 años, no tantos como 40 o 38 que salía hoy en alguna prensa española, no, 20 y pico, 20 y pocos, pero es un montón. Él eligió eso. Y quiero decir, antes de terminar, algo que me parece importante. Y es que yo creo que el cardenal Prevost, nacido en Chicago, Estados Unidos, sí, y primer papa estadounidense de la historia, sí, también, ¿cómo no? Pero yo creo que lo han elegido papa, no tanto porque es estadounidense, sino porque pasó más de 2 décadas haciendo un trabajo apostólico en el Perú. Esto es lo que yo creo. Que lo han elegido más porque es un papa peruano, un papa latinoamericano, un papa que mira a los pobres del sur, que ama a los pobres del sur, y no tanto porque es un papa que nació en Estados Unidos. Había otros cardenales, estaba el de Nueva York, estaba el de Boston, había otros cardenales de Estados Unidos. Pero el nuevo papa León XIV, el cardenal Prevost, no era un cardenal de Estados Unidos, no. Era un pastor que había nacido en Estados Unidos, pero que había elegido predicar en el sur pobre de América, en el Perú, en Chulucanas, Piura, en Trujillo y finalmente en Chiclayo. En total, más de 20 años. Entonces, yo sí creo que ha sido crucial que los cardenales de todo el mundo simpatizaran con Prevost Martínez, no solo a sabiendas de que Prevost era cercano al Papa argentino Francisco, sino también porque lo veían como uno de sus pares o de sus colegas en términos de elegir la prédica, el trabajo pastoral, el apostolado en los lugares pobres del mundo. Eso me parece que ha sido fundamental.
Muy bien, entonces seguimos acá tan contentos disfrutando de la elección del nuevo Papa y ya mamá y yo vamos haciendo maletas y pronto les contaré cuándo iremos al Vaticano, en algún momento del verano, pues cuando Zoe esté de vacaciones, ¿no? Quizá julio, quizá agosto, qué sé yo. A mí no me gusta ir a Europa en invierno y a ver si hay suerte y me concede 15 minutos el Papa peruano. De peruano a peruano, una charla entre compatriotas. Y para terminar, quiero decir esto. Sería glorioso, sería maravilloso. No sé si pido mucho, ¿no? Que el primer viaje del Papa al extranjero sea al Perú. ¿No sería lindo? Que vaya a Lima, que vaya a Chiclayo, que vaya a Trujillo. ¿No sería lindo? Sería maravilloso, maravilloso. Cuánta felicidad nos ha regalado Robert Francis Prevost Martínez, el nuevo Papa, el Papa peruano, León XIV. Larga vida y muchas bendiciones para él. Seguimos.